Hola, buenas tardes a todos. Queríamos agradecer desde Value School la gran acogida que han tenido los eventos que están teniendo lugar aquí y el que va a tener lugar hoy. Y también agradecer a la gente que está conectada en streaming. Hoy iniciamos el primer tema, cuyo hilo conductor será el ahorro y la inversión como fenómenos naturales. La persona que lo va a impartir se llama María Blanco. Es profesora en el CEU de Historia de Pensamiento Económico y de Teoría Económica. Tuve el placer de conocerla hace 12 años en el Instituto Juan de Mariana y posteriormente fue mi profesora también en el máster de Escuela Austriaca de Economía, el máster de Economía Austriaca de Economía, impartida por el profesor Huerta de Soto. Y la verdad es que sus clases me encantaron porque la recomendación era que leyéramos los temas y luego se debatían en clase, utilizando lo que llaman la filosofía socrática, que también es utilizada por la Francisco Marroquín y por el Liberty Fall, en el que eres asiduo asistente. Además, María, tanto Francisco como toda la gente integrante de Value School, te agradecemos el interés, la pasión y la disponibilidad que has tenido siempre para participar en este proyecto. Y bueno, doy paso a María para que nos cuente su presentación. Un besito. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Maite. Ya sabes que esta charla está dedicada especialmente a ti por todas esas razones que ya sabes. Quiero agradecer muchísimo a Value School que haya contado conmigo. No sé si saben ustedes lo que es Value School. Value School es un proyecto educativo para todos los públicos online que está en ciernes todavía. Y yo formo parte de un ecosistema de colaboradores que vamos allí for free a derrochar imaginación y a derrochar pues, un objetivo común y una ilusión común. Y es un proyecto por etapas, y esta es la primera, o sea, me ha tocado a mí el primer toro de todos, ¿no? Pero tienen que estar muy pendientes porque van a pasar muchas cosas, que van a estar a disposición de todos los que están aquí y de todos los que están en sus casas. Buenos días, María Ángeles, ¿qué tal? María Ángeles es la líder de la manada, la que nos está ahora mismo fuera de España, y sé que me está viendo y me hacía mucha ilusión que me viera. Dentro de este proyecto, me ha tocado a mí dar el primer pasito, que es de hablar de los fundamentos, ¿no? Entonces, claro, yo me planteé, ¿y qué hablo yo en esta casa, donde hay inversores que llevan gestionando el ahorro suyo y ajeno durante tanto tiempo, con tantísimo éxito? ¿Qué les puedo aportar yo? O sea, ¿qué voy a contar yo que sirva para los demás, ¿no? Para gente que tiene tanta experiencia? Y entonces me planteé pues darle un enfoque diferente, ¿no? Y poner encima de la mesa que los fenómenos como el ahorro y la inversión pues son fenómenos que están sucediendo en la vida cotidiana, están insertados en la madre naturaleza y están a nuestro alrededor y a veces no los vemos, ¿no? Y tal vez el darle la vuelta y el plantear desde una perspectiva distinta los fenómenos del ahorro y de la inversión nos pueden ayudar a todos a plantearnos si las estrategias que estamos siguiendo y si las ideas que tenemos preconcebidas en nuestra cabeza sirven o a lo mejor tenemos algo que mejorar. Bueno, todos sabemos qué es el ahorro. O sea, cualquier ama de casa sabe perfectamente que el ahorro pues, es ese dinero que guardas y que no consumes hoy para gastarlo más adelante. Por muchísimas razones, porque te quieres comprar un vestido, porque quieres hacerte un viaje con tu marido, porque quieres ahorrar para la educación de tus hijos, por muchísimas razones, ¿no? Es una idea como que está muy en la mente de todos nosotros. Es muy curioso saber cuál es el origen de la palabra ahorro. Ahorro proviene del árabe ur. Un ur era un hombre libre, era un hombre liberado. Entonces, en la Edad Media, algunos amos cristianos permitían que sus esclavos en el tiempo libre, que no eran dueños de sí mismos, pero tenían tiempo libre, trabajaran para terceros. Y entonces el amo le iba guardando ese dinero hasta que consiguiera comprar su libertad. Con lo cual ahorrar era liberarse uno a sí mismo, o sea, conseguir la libertad. Y de ahí cartilla de ahorro, ¿no?
Obviamente hoy en día ahorramos por razones muy diversas, que no es exactamente para liberarnos, entre otras cosas porque pues, también estamos enganchados al trabajo y somos un poco workaholics muchos, ¿no? ¿Por qué nos da por ahorrar? ¿Cuáles son las metas que nos planteamos? Pues Maslow hace muchísimo tiempo ya nos explicó que en principio decidimos utilizar nuestro dinero para lo más básico, y lo más básico es alimentarnos y sobrevivir, y punto pelota, y ya está. Pero cuando ya estamos alimentados y ya tenemos capacidad para sobrevivir, nuestra atención se dirige hacia otras necesidades, como por ejemplo la protección, la seguridad, y entonces intentamos ahorrar para invertir en la seguridad de nuestra familia, en que nuestros hijos puedan seguir comiendo pasado mañana, que puedan ir a la universidad pasado mañana, al otro día siguiente, que dentro de unos años puedan hacer un máster fantástico y todas esas cosas. Cuando ya vamos cubriendo esas necesidades, nuestra atención se dirige al siguiente escalón y entonces intentamos, nos centramos en el afecto, en las relaciones personales, en las relaciones familiares y así vamos subiendo de escalón en escalón hasta llegar a la autorrealización, ¿no? Que es un concepto pues muy etéreo y muy difícil de explicar. Y claro, pues me podéis decir que estas cosas no se compran y que hay muchas cosas que están en la pirámide de Maslow que no se pueden comprar, como el afecto, por ejemplo. Pero también es verdad que cuando tienes dinero puedes pedir una segunda opinión médica, puedes conseguir que tus padres estén en un sitio mejor, puedes conseguir que si estás viviendo en un país donde hay una dictadura criminal puedas irte, o a lo mejor tú no te puedes ir, pero puedes mandar a tus hijos fuera, con lo cual yo creo que de lo que se trata es de que ya que venimos sin nada y nos vamos sin nada, el tiempo que nos toque estar aquí, pues consigamos lo mucho o lo poco que tengamos, gestionarlo de manera que podamos lograr nuestras metas y nuestros fines, en principio en función de nuestros valores. Y esta es la razón por la que creo que es muy importante estudiar el fenómeno del ahorro y el fenómeno de la inversión. Y los economistas llevamos haciendo esto, intentando explicarlo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y siempre que lo hemos intentado explicar, hemos utilizado metáforas. Metáforas, pues lo más cercanas posibles. Por ejemplo, pues se decía que el dinero era como el aceite que engrasa el mecanismo para que funcione adecuadamente. Y es algo que le puedes explicar a un chaval de 12 años y lo entiende, porque sabe que cuando se le pone aceite, por ejemplo, a la bisagra de la puerta, deja de sonar, lo hace mejor, etc. También se decía que el dinero o que la riqueza, ¿no? Porque a veces no es el dinero exactamente, sino la riqueza, bueno, pues la riqueza es como la sangre que anima el cuerpo y le da vida a la economía, ¿no? Y así pues, llegamos hasta el siglo XIX con los ingenieros franceses. Los ingenieros de puentes y caminos franceses del XIX eran fantásticos y Francia, que tiene ríos, muchos ríos y muy navegables, pues era muy fácil conectarlos mediante canales y conseguir pues, que hubiera un buen comercio. Y ellos asociaron el buen flujo fluvial, el aumento del flujo fluvial, con el aumento del flujo de mercancías y eso con el aumento del flujo de riquezas. Y fijaros que todo el tiempo estamos desarrollando el concepto de flujo y de ritmo, el ritmo del flujo, obviamente, ¿no? Y los economistas, o mejor dicho, los profesores de economía, solemos utilizar una metáfora como la de la bañera, que es muy, muy famosa, ¿no? Para diferenciar qué es una variable stock de qué es una variable flujo. Y aquí yo es la que utilizo para explicar la diferencia entre capital, el stock de capital, la creación de capital y la depreciación. Obviamente el capital es pues, el agua que hay en la bañera, claro. El inflow es la creación de capital, ¿no? y la depreciación es el outflow. Y ellos se dan cuenta inmediatamente, de una manera muy intuitiva, que lo importante no solamente es, o para mantener una cantidad, un stock de capital, lo importante no es tanto que se vaya o no se vaya, que haya depreciación o no, porque hay cosas que son inevitables, sino lograr que el ritmo al que entra agua y al que sale agua estén compensados y eventualmente que aumente la cantidad de capital. Entonces, este concepto y esta imagen es muy poderosa. Pero fijaros qué curioso, con esta metáfora se puede explicar perfectamente qué es lo que pasa con la energía en la naturaleza. Y os voy a poner un ejemplo personal. Yo tengo anemia, y tengo una anemia que consiste en que mis depósitos de hierro están casi a cero. Es decir, mi stock de capital, mi stock de hierro está casi a cero, mi bañera está bastante baja. Entonces tengo que tener mucho cuidado
con el hierro que ingiero y el hierro que gasto, y estoy pendiente de este flujo. La energía, por supuesto, que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, o como dicen los biólogos que me han ayudado a hacer esta presentación, se absorbe o se libera, ¿no? Y efectivamente en la naturaleza hay un montón de ciclos que consisten o que se basan en esta absorción y liberación de energía permanente. Y la misma metáfora sirve para explicar este tipo de ciclos. Llegados a este punto, pues podemos preguntar, bueno, ya sabemos para qué necesitamos nosotros la riqueza, porque nos lo dijo Maslow y todo eso, pero ¿para qué quieren los animales o para qué quieren los seres vivos la energía? Y entonces os voy a presentar a la medusa. La medusa es uno de los animales más eficientes energéticamente, porque tiene una forma muy particular, muy bonita, todo lo que veis es agua. Luego, en realidad, el cuerpo de una medusa, que es preciosa pero súper peligrosa, el cuerpo de una medusa es una sustancia gelatinosa y todo lo demás es el agua que la rellena, ¿no? Bueno, comen por aluvión, es decir, el agua que les entra absorben todo el material. Tienen un sistema digestivo ridículo, el suficiente, digamos, ¿no? El suficiente para moverse poquísimo, porque son llevadas por las corrientes marinas. Y luego tenemos otra versión de medusa que es como un adolescente que sigue la ley del mínimo esfuerzo, que es la medusa carabela, que tiene ahí arriba, veis, como una especie de cresta, que es como una vela, y que cuando está en zonas muy ventosas, emerge a la superficie y no solamente se deja llevar por las corrientes de agua, también se deja llevar por las corrientes de aire, ¿no? Por los vientos. Así que realizan el mínimo consumo. Hay otros animales que tienen otros sistemas para ahorrar energía, pues por ejemplo los tiburones tienen un doble sistema de respiración para aprovechar al máximo el oxígeno del agua, o por ejemplo hay animales que no son como nosotros, no son endotérmicos, sino que son ectotérmicos y entonces desarrollan piel muy gorda, sangre fría, etcétera, para aprovechar el exterior y conseguir energía de fuera. Y luego tenemos las reinas, que son las plantas, porque las plantas obtienen energía de una fuente inagotable, como sabe el ministro Nadal, ¿no? Que es el sol. El sol es una fuente inagotable, las plantas tienen pues, sus cloroplastos para realizar la función clorofílica, en fin, son lo más eficiente energéticamente que hay. Pero claro, a mí me gustaría saber si a cualquiera de vosotros os apetece de verdad llevar una vida de medusa o llevar una vida de planta que ni siquiera se mueven. O sea, la medusa vive para alimentarse y moverse llevado por las olas o por las corrientes marinas. Y ya, no hace nada más, ¿no? ¿Podría el ser humano, podríamos elegir no vivir en esta sociedad y vivir modo medusa, como una medusa sin hacer nada más, ahorrando todo lo que pudiéramos? Pues aquí os presento a Henry David Thoreau, que es uno de mis autores favoritos por diversas razones, como por ejemplo porque escribió sobre la desobediencia civil y porque no pagó impuestos y le metieron en la cárcel por ello. Yo no lo voy a hacer, yo voy a seguir pagando impuestos por diferentes razones. El pobre hombre le tuvieron que sacar sus familiares de ahí, ¿no? Este hombre, que era un filósofo idealista, bondadoso y súper querido por sus amigos, decidió retirarse al bosque de Walden y ahí escribió su libro, Walden, la vida en los bosques. Y entonces se fue allí por razones filosóficas. Hay gente que hace cosas por razones filosóficas. Y entonces este hombre se fue allí para que al morir no tener la sensación de que había llevado una vida insustancial, sino que había tenido una vida llena de coherencia y de sentido común, ¿no? Es lo más romántico que he oído nunca. Y el tipo se hizo su casa, esta, sencillita, ¿no? Se hizo su casa, si la veis por dentro es todavía más sencilla, hay una cama, una mesa, una silla y chimpún. ¿Para qué más, no? Entonces, sí, efectivamente se puede vivir como un ermitaño en el desierto con lo que encuentres, que ya os digo que en el desierto encuentras poquitas cosas, ¿no? O como Henry en Walden en el bosque, podemos hacerlo. Ahora bien, ¿queremos llevar esa vida o a lo mejor no? Y entonces, cuando nos planteamos, si de repente nos planteamos
que Henry David Thoreau no quisiera vivir en Walden y de repente apareciera de repente, entrara por el balcón y apareciera y se sentara ahí y me dijera, María, ¿qué hago? No quiero estar en Walden, ¿qué tengo que hacer para vivir en la sociedad? Entonces le diríamos, mira, Henry, lo que tienes que hacer es, en principio, conseguir un sistema para tener ingresos. Conseguir un sistema para tener ingresos. Como no quieres tener una vida de subsistencia, es decir, no quieres tener ingresos para gastar y ya está, quieres tener ingresos para hacer muchas más cosas, para desarrollar tu creatividad, para hacer el bien por los demás, por muchísimas razones, entonces necesitas inventarte un sistema por el cual gastes en una actividad en la que no tienes que hacer nada, pero te remuneran tu ahorro. Y se llama inversión. La inversión sirve para conseguir una fuente de ingresos sin tener que ir a trabajar. Ya está aquí Paco García Paramés para trabajar por ti y invertir tus ahorros y rentabilizarlos y remunerarte los ahorros, ¿no? Entonces, eso es lo primero que le diríamos. Y además le diríamos, ¿has visto, Henry, que incluso en Walden, llevando una vida coherente, has tenido que construir una casita? Porque a veces llueve y el entorno no siempre es lo más agradable del mundo, con lo cual necesitamos algún tipo de protección o de manera de relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, esas dos cosas son las importantes. Pues dejadme que os diga que eso está en los seres vivos y en la naturaleza. En primer lugar tenemos el metabolismo. El metabolismo es el sistema por el cual los seres vivos generamos energía, liberamos y absorbemos energía. ¿De qué depende el metabolismo? De muchísimas cosas. Por ejemplo, de la masa. Y aquí tenemos pues, ese bichillo que está agarrado a un dedito, que dan ganas de llevárselo a casa, no os lo recomiendo, es la musaraña. La musaraña necesita 25 veces más alimento que el elefante por unidad de masa. ¿Por qué? Porque efectivamente los elefantes no corren carreras de galgos, como ya os imagináis, sino que se mueven mucho más lentos, tienen un metabolismo acorde a su nivel de actividad. ¿En qué consiste el metabolismo? No os preocupéis, no os vais a morir ahora. Esto es lo más sofisticado que vais a ver. El metabolismo consiste en que nuestro cuerpo coge macromoléculas, que como su propio nombre indica son grandes, y las divide liberando energía. Y ese es el catabolismo. Y por otro lado está el anabolismo, que hace lo opuesto. Coge moléculas pequeñas y las une absorbiendo energía. ¿Las une para qué? Las une para crear tejido neuronal, tejido muscular, para que pueda batir nuestro corazón, para que podamos pensar, para que el sistema digestivo funcione, para regenerar músculo, para recuperarnos de enfermedades, para crear glóbulos blancos, para vivir. Exactamente para eso es para lo que utilizamos la energía. Así que permanentemente rompemos glucosa, liberamos energía, fabricamos tejido, absorbemos energía. Y eso es lo que hacemos. Pero cuando he dicho actividad, no me estaba refiriendo solo a la actividad de la pobre musaraña, ¿no? Que era como yo cuando era pequeña, así de inquieta. También estoy hablando de pensar. Fijaros que el cerebro, que ocupa solamente un 2% del tamaño de nuestro cuerpo, de nuestra masa, consume el 20% de nuestra energía. Incluso la gente que piensa poco gasta mucha energía. Gasta mucha energía. Algunos deben ser tan eficientes como las medusas a nivel mental, pero no voy a dar nombres. Entonces, fijaros que es muy importante porque no solamente se trata de la actividad, sino que el desarrollo del cerebro también gasta energía. Y además, os tengo que decir una cosa, el cerebro es un inversor inteligente, o por lo menos funciona como el mercado. ¿Por qué? Porque las actividades más sofisticadas cuestan más. Las personas que desarrollan actividades mentales más sofisticadas consumen más energía. De manera que cuando estamos bajo mínimos comemos peor, vivimos una situación precaria, las funciones más elevadas se quedan como en stand-by ahí. Y funcionamos pues con la batería mínima como el teléfono, exactamente igual, ¿no? Eso es lo que sucede. ¿Y cómo sucede esto? O sea, ¿cómo es esta transacción de glucosa, el anabolismo y el metabolismo? Bueno, pues nuestro cuerpo es
está mejor organizado que cualquier mercado. Y tenemos una unidad monetaria que los biólogos lo conocen como unidad monetaria, no de riqueza, sino de energía. La unidad monetaria de energía se llama ATP. Ellos también tienen siglas. Los biólogos también tienen siglas, ¿no? El ATP, por fardar, ya que me lo he aprendido, es el adenosintrifosfato. El famoso adenosintrifosfato, que es esa molécula y que está en la glucosa. Pero no solamente tenemos glucosa o esas macromoléculas que se rompen, también tenemos aceleradores, porque el cuerpo no puede estar esperando que la glucosa se disuelva en una reacción normal y a veces el ritmo al que necesitamos energía es distinto, exactamente igual que pasa en la inversión. Cada uno tiene que tener un ritmo de recuperación de su inversión y las necesidades de los inversores son muy distintas. Bueno, pues las necesidades energéticas son también muy diferentes y por eso existen unos aceleradores para que el ritmo del flujo, veis que estoy todo el tiempo con ritmo y flujo, sea el adecuado. ¿Dónde se produce este intercambio? En la respiración. Y estáis pensando, ¿en los pulmones? No. En los pulmones se realiza la respiración orgánica, pero la respiración se produce en la célula. La respiración celular es donde realmente obtenemos el ATP o no. Y la fábrica energética, nuestra fábrica energética es la mitocondria, que es uno de esos corpúsculos feísimos, tiene una pinta fatal. Entonces os he buscado otra foto que mola mucho más porque parece una nave espacial. Esto es una mitocondria. La mitocondria es la responsable de muchísimas funciones importantísimas, como por ejemplo proteger el ADN y muchas otras cosas. Pero ahora nos importa que la mitocondria es la fábrica de energía. No porque tenga energía, sino porque tiene energía potencial, como las empresas en las que invierte Paco, que tienen un valor potencial a futuro. No es que sean empresas con gran valor, tienen valor potencial, en el futuro van a tenerlo y hemos apostado por ellas y por eso ganamos siempre. Porque efectivamente, como dice, según creo, la filosofía Value, lo que hay que hacer no es invertir en empresas que están aquí, sino en empresas que tienen potencial para llegar. Y apostamos por ese potencial y lo vigilamos, lo miramos, etc. La mitocondria es nuestra empresa. Necesitamos empresas mitocondriales con gran energía potencial, con gran potencial de riqueza, con capacidad para generar esa riqueza. Además de tener este sistema de generación y de inversión de energía, le hemos dicho a Henry, que sigue ahí sentado, le hemos dicho a Henry que tiene que tener alguna manera de protegerse, pues sí, exactamente igual que ha hecho esa casita para protegerse de las inclemencias del tiempo, tiene que tener, nosotros en nuestro cuerpo tenemos que tener nuestra propia casita, nuestra manera de protegernos. Y esa es la homeostasis. La homeostasis es un dispositivo, es una serie de mecanismos que tenemos muchos seres vivos, muchísimos, que consiste en asegurarnos que hay un equilibrio iónico, hídrico, de respiración, de oxígeno, de glucosa, de todo. ¿Por qué necesitamos tanta protección? Porque queremos hacer muchas cosas, porque Henry nos ha dicho que quiere salir de Walden y que quiere hacer el bien por el mundo, que quiere acabar con el hambre, que quiere aprender a bailar tango y que quiere hacer muchísimas actividades. Y para hacer esas actividades tiene que moverse, comer, tiene que tocar cosas, ir en metro, respirar la polución, bueno, ahora no, que Carmena nos la está quitando, tiene que hacer muchísimas cosas. Y en esa interacción nuestro cuerpo puede pillar todo tipo de gérmenes, bacterias y nuestro equilibrio interno se puede desestabilizar. Y para poder ser autónomos energéticamente, pues necesitamos protegernos, ¿no? Y eso es en lo que consiste la homeostasis. ¿Dónde se produce? Bueno, pues aquí tenemos pues, a un gran ejército, es como la OTAN de los ejércitos, ¿no? Porque ahí están involucrados los riñones, el páncreas, los pulmones y el cerebro, sobre todo el cerebro, porque el cerebro en la hipófisis, en el hipotálamo, en la médula, ahí todas las partes del cerebro funcionan coordinadamente para, cuando hay un pequeño desequilibrio, ¡plaf!, se dispara la alarma, lanza un mensaje al riñón, el riñón se pone en funcionamiento, segrega lo que tenga que segregar y se recupera el equilibrio, y así permanentemente. En la actividad de la homeostasis, cualquier persona en reposo consume
el 75% de la energía. Pero ese consumo de energía nos permite ser libres y nos permite elegir estar en Walden o estar en África. María Ángeles, te saludo otra vez, ¿no? Entonces, merece la pena invertir en eso, ¿no? Merece la pena. Quería desarrollar o quería poneros delante de la mesa, en mi última parte de la exposición, un punto muy importante, el más importante. Este esquema, que no podéis leer nada, ni yo, porque necesitaríamos pues casi un microscopio para poder leerlo, en este esquema están representadas todas las actividades, todo lo que sucede en una célula en un instante. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Un poquito complejo. No nos podemos imaginar, si yo me dedicara a la inversión y estuviera ahí sentada, pensaría, madre del cielo, me parece muchísimo más sencillo los mercados financieros que lo que hace la célula. ¿A que sí, Daniel? Pues estás equivocado. Era una pregunta trampa, lo siento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer este esquema porque tenemos un microscopio. Tenemos un microscopio, tenemos muchísimas herramientas y muchísimo conocimiento. Hemos mirado la célula, hemos dibujado la mitocondria, sabemos exactamente todo lo que sucede. Hemos podido mapear porque conocemos. Pero conocer la acción humana y saber qué es lo que hay detrás y qué nos mueve a confiar en el mercado, a desconfiar, pues este tipo no me acabo de fiar de él, sí, no, tenemos sesgos. No sabemos por qué hacemos las cosas muchas veces, nos equivocamos y no siempre aprendemos, nos agarramos a cosas que son falsas y dejamos la verdad pasar por delante, tenemos miedo, unos inversores son más conservadores, otros son viva la madre superiora y se lanzan. Hay muchísimos factores que hacen que la acción humana sea imprevisible, sea completamente imprevisible y que no trabajemos sobre seguro. Esto es mucho más fácil. Esto es muchísimo más fácil. Quería plantearos qué diferencia, si encontráis alguna, todos estos seres vivos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos seres vivos? Pues tenemos las algas, todos ellos tienen metabolismo, eso es lo que les une. Todos son seres naturales, seres vivos, que los podemos encontrar en la naturaleza. Ahí están las algas, los gusanos redondos, la jirafa y un ser humano. La diferencia entre la jirafa y el ser humano y los otros dos es que tienen homeostasis y controlan, tienen ese hipercontrol brutal. La diferencia entre Paco y todos los demás es que Paco es consciente y sabe perfectamente que si sube el colesterol tiene que dejar de comer esto, que si se encuentra peor puede hacer ejercicio. Que yo sé, por ejemplo, que tengo que tomar espinacas, tomate, porque tienen hierro. Paco sabe que si se resfría, igual el zumo de naranja es bueno. Sabe dónde está el calcio en las comidas, sabe cuidar su cuerpo. No es como la jirafa, que come lo que come por puro instinto, inconscientemente. Él sabe lo que está haciendo. Esa es la diferencia. Si yo ahora mismo siento ahí a Henry David Thoreau y le tengo que decir qué tiene que hacer, cuál es el secreto para salir de Walden, le diría, mira, Henry, tú haz como Paco, sé consciente, piensa cuáles son tus metas, cuáles son tus fines en la vida, qué tipo de actividades quieres hacer, qué es lo que quieres hacer en la vida, plantéatelo y piensa, ¿de qué manera puedes invertir conscientemente? Porque para poder hacer todas esas cosas magníficas que quieres hacer, para desarrollar vacunas contra el cáncer, para que los niños estén bien educados, para acabar con el hambre, para todas esas cosas, necesitamos un sistema financiero muy variado, para que quepan todos. Porque a lo mejor Henry quiere llegar hasta arriba de la pirámide de Maslow y habrá gente que esté en diferentes estadios de la pirámide. Y tiene que haber cabida para todos, tiene que haber sitio para todos en el sistema financiero, para que todos ellos puedan cumplir con las metas que se han propuesto. Y por eso yo le recomendaría a Henry que se viniera a Value School. Bueno, y ahora estáis pensando que es el momento de hacer preguntas. Pero lo que no sabéis es que las preguntas las voy a hacer yo. No es verdad. Vosotros podéis hacerme todas las preguntas que queráis.
Yo no soy alguien que sabe de inversión, es decir, sois vosotros los que deberíais contarme, por ejemplo. Yo no tengo exactamente claro qué es la homeostasis, que he pasado como muy deprisa. Os voy a decir cuál es mi idea y me gustaría que lo comentáramos, que me dijerais qué es lo que creéis que es. Para mí la homeostasis en inversión y en general en los mercados es la necesidad que tenemos como individuos o como empresas de relacionarnos con el entorno y de protegernos. Pero protegernos no quiere decir encerrarnos, quiere decir intentar prever las crisis, desarrollar un sistema para que las crisis nos afecten menos, estar en contacto con la competencia, saber qué hay en el mercado, desarrollar un sistema por el que nuestros clientes tengan confianza en nosotros, el tener nuestra propia imagen sustentada en una actuación coherente. Todas esas cosas, sinceramente, no sé si es lo que vosotros inversores potenciáis más cuando veo la proyección que se da de la inversión, etcétera. Sí veo que se habla de el flujo de inversión, etcétera, etcétera, pero, o la inversión value, la inversión inteligente, la inversión consciente, pero no sé hasta qué punto para vosotros los inversores o para quienes gestionáis el ahorro de los demás es relevante, se invierte suficiente, se habla suficiente de esta necesidad de estar en un entorno amable, en un entorno adecuado. Sí tengo claro que obviamente pues una empresa, cualquiera de las empresas de inversión que podamos conocer en España, en un país como Venezuela, la homeostasis consiste en irse, porque es imposible. Pero ¿qué pasa en el resto? ¿Qué es lo que necesitamos de nuestro entorno y qué se puede hacer para encajar y para tener esa casita, aunque sea de Walden, o una especie de... La homeostasis en el cuerpo humano es como una especie de muralla antimisiles, ¿no? De protección antimisiles, como en las películas de Star Wars y esas cosas. Saca el escudo antimisiles, ¡fuf! Sale, y entonces ya nada te puede afectar, pero también implica poder relacionarnos de una manera sana. Entonces me gustaría que alguien me contestara, que me hiciera alguna pregunta, que dijerais algo. Maite. Bueno, ¿no hay otro micrófono? Sí, aquí. Bueno, pues quédate tú con ese. Relacionándolo con lo que estás diciendo del ahorro, ¿por qué crees tú que los individuos no ahorran lo suficiente? Si tenemos tan claro que necesitamos ahorrar, si hiciéramos una investigación sobre cómo funcionamos fisiológicamente, ¿por qué se ahorra tan mal? ¿Tú crees que tiene que ver nuestro estado de bienestar que nos dice no se preocupe usted que no necesita ahorrar? ¿Tú crees que es un tema de educación? ¿Dónde está el origen de que la gente ahorra tan mal? Pues te voy a contestar también con la metáfora de la energía. Fíjate, muchas personas en lugar de mantener su cuerpo en perfecta forma, viven al límite. Viven al límite y luego al límite de cansancio, por ejemplo, y luego necesitan un chute de algo, entre comillas, algo que no es sano para ellos, que les permite tirar para adelante como si tuvieran energía, pero no la tienen. Y yo creo que no necesariamente empresas, pero sí yo puedo hablar de mí como persona o de lo que yo veo en la población, ¿no? Como observadora económica simplemente. Creo que el hecho de que existan chutes de ahorro en forma de préstamos baratos, de facilidad de endeudarse, que la deuda es buena porque al final muchas veces incluso los países no las pagan y está justificado por un modelo monetario, la nueva teoría monetaria y todas estas cosas, y además salen pues reputadísimos economistas sacando libros explicando que la deuda no es mala ni a nivel individual ni a nivel de estados. Creo que esa sensación de que, bueno, todo el mundo se endeuda, a ver, ¿quién no se ha endeudado para irse de viaje? ¿Quién no se ha endeudado para no sé qué? Y empezamos con endeudarnos para pagar un médico o para pagar algo realmente necesario y terminamos endeudarnos para la comunión de la niña, que lo he vivido, o sea, no yo, sino una persona que se endeudó hasta aquí para pagar la comunión de la niña. Entonces, no tenemos una educación higiénica del ahorro, me da la sensación. ¿Cuándo sí? Pues exactamente que cuando le da un colapso a la persona que no ha sabido alimentarse y que no tiene energía en su cuerpo, le da un chungo y se tiene que meter en la cama. O el médico le dice, oiga,
haga el favor de pedirse una baja y de quedarse en la cama por 2 días y no vuelva a hacer esas cosas. Nosotros no tenemos un médico que nos diga no vuelvas a pedir porque ya no te doy más, o haz el favor de regular tu consumo porque tal y porque cual. Y porque sabemos que si nos da un chungo financiero va a haber un respaldo siempre. Porque nos han demostrado a lo largo de los últimos años que el que llora, mama. ¿Puedo hacer la pregunta? Es que soy un poco... Eres la moderadora, solo una más y os paso el micrófono. ¿Qué piensas sobre el premio Nobel Thaler, que ha hecho estudios de que como la gente invierte mal y no ahorran en fondos de pensiones, el Estado tiene que regular, o sea, tiene que intervenir con más regulación? ¿Tú crees que la solución está ahí o que hay soluciones alternativas? Pues fíjate, yo creo que el pintar al Estado como el médico de la sociedad no es una buena idea, porque el Estado es el principal endeudado que hay. Los gobiernos tienen una deuda muchísimo más grande que la deuda privada. Entonces, yo no creo que el Estado tenga que regular las malas inversiones. En principio, el argumento que se da es que tiene que proteger a la población. Bueno, pues es que proteger a la población significa también dejar que la población se dé cuenta de su error, Y, sobre todo, nos tiene que proteger de la gente que no cumple los contratos, o que asalta la propiedad privada, o que no cumple su palabra, que tiene una mala práctica en el mercado, que te mienten, que te roban. Esas cosas son las que tiene que regular el Estado. Muchas gracias, María, por la ponencia, y me gustaría preguntar el primero, porque mi pregunta tiene que ver con Thaler, con Levitt, con Kahneman, con las mitocondrias y también con Xavier Sala y Martín y el modelo de Solow. Y ¿Es una sola pregunta? Es una sola pregunta. Adelante. Y es que en esa bañera que nos presentabas, al fin y al cabo, no es más que el modelo de Solow, en el que la inversión menos la depreciación es el stock de capital que hay, y yo, como persona que me siento joven, que voy a salir al mercado laboral en breves, voy a trabajar con ese capital que vosotros estáis ahorrando a día de hoy y que va a permitirme a mí, pues eso, realizarme como persona y sobre todo generar una renta para mí en el futuro. Me gustaría saber tu opinión sobre esto que has comentado, sobre que el Estado no tiene que regular ciertos mercados, y es que en la conclusión de un modelo tan tonto como es el modelo de Solow, lo que nos dice es que llega un momento en el que esta acumulación de capital limita todo desarrollo futuro, puesto que el crecimiento no está en el capital, sino en un factor exterior que es la tecnología, que es la eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, este desarrollo natural del ahorro puede haber tocado su fin en países como el nuestro, donde estamos totalmente limitados a un sector servicios, etcétera, etcétera, donde ya esa acumulación de capital no genera o no pretende en un futuro generar esas rentas que ha generado en el año 90, en el 2000, etcétera, etcétera. Es decir, ¿las mitocondrias están dejando de funcionar? Esa es mi pregunta. Gracias. Vamos a ver. La bañera es la imagen que utilizo para mis alumnos de primero. Me parece un modelo muy limitado, pero muy explicativo, muy didáctico, y por eso lo utilizo. Por supuesto que hay muchísimos más factores. Pero fíjate que yo creo que los seres humanos y las sociedades tenemos necesidades ilimitadas. Es decir, Maslow pintó una pirámide porque tenía que acabar el dibujo en algún sitio. Nadie dijo cuál es la dimensión de esa pirámide. Entonces, es verdad que la inversión de capital... Yo no creo en absoluto que la inversión de capital o que la generación de capital o que la acumulación de capital vaya a ser un factor limitativo, a menos que todo el mundo acumule el capital sin hacer nada con él. Y yo creo que no existe un tío Gilito que tiene una casa con monedas de oro. No existe. Entonces, el capital se acumula para invertirlo, porque el objetivo del mercado financiero y de la gente que acumula capital es precisamente generar rentas permanentes cada vez más. No quiere ese capital para acumularlo, como el tío Gilito, y decir, tengo acumulado mucho capital. Y no me refiero a una persona, obviamente estoy hablando en la economía. Si no encuentras dónde invertir aquí, el inversor se va fuera, y mucho más en un mundo globalizado. Si en España no hay dónde invertir y los inversores se van fuera, es porque no hay una buena homeostasis. No es la mitocondria, es el entorno.
es la adecuación al entorno. Es decir, si tú penalizas el ahorro, si tú penalizas la inversión y si tú limitas mucho los deseos, ¿no? o el rango de actividades que Henry puede hacer, entonces a lo mejor Henry se va a ir a otro sitio y no se va a quedar aquí. Yo no creo, no sé si ves por dónde voy, yo no estoy convencida de que el problema en España sea que hay poca acumulación de capital sin más. Creo que el problema en España es que las empresas o los lugares donde se debe poner ese capital no son los más apropiados, no son los que mejor rentabilidad ofrecen a los responsables, como vas a ser tú o como Daniel o como es Paco o muchos de vosotros seguro, los responsables de agarrar el ahorro de los demás y colocarlos en un sitio donde esa rentabilidad no sea necesariamente a corto, sino genere un ritmo, un flujo de riqueza adecuado. Tiene que haber muchísimo tipo de empresas. Si tú limitas desde fuera, mediante la ley o incluso, como explicaba el premio Nobel de este año, Thaler, ¿no? Con el nudge economy, que es como controlar indirectamente y controlas indirectamente hacia dónde van dirigidas las inversiones y las penalizas, etcétera, pues yo entiendo que España no sea un lugar que atraiga inversores y entiendo que los inversores de aquí inviertan en otros países. Entonces, el problema de la existencia de capital en España, y ahora como me has pinchado y yo doy clase de historia económica, me lo sé, el problema de la inversión en España desde el siglo XIX es que hemos estado demasiado ocupados con la política y con otras cosas, en lugar de estar preocupados por generar un clima en el que existan capitales propios y vengan capitales ajenos. Y yo creo que no es un problema de que no haya empresas mitocondriales porque no sabemos, es que no se da el caldo de cultivo para que se generen. Sí, vale. Más. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Value School y a don Francisco por organizar estos eventos. Bueno, hablamos de homeostasis. La naturaleza es sabia, ¿no? La naturaleza también es cruel, ¿no? Entonces, todos conocemos la fábula de la cigarra y la hormiga. Entonces, ¿qué pasa en un modelo en donde se premia a la cigarra y se castiga a la hormiga? ¿Qué imaginas? Pues va a haber una población enorme de cigarras viviendo a costa de unas cuantas hormigas. Ese es el punto. La pregunta sería, ¿por qué alguien va a estar interesado en premiar a las cigarras en lugar de a las hormigas? Entonces, no sé si podéis elaborar más la pregunta, porque no entiendo muy bien. Perdona, bueno, se me ocurren muchos ejemplos, ¿no? De, por ejemplo, condonaciones de deuda, situaciones en donde a lo mejor se castiga al ahorrador. Voy por ahí. Sí, te estoy entendiendo. Lo que sucede es que, vamos a ver, si vamos a intentar partir de donde estamos. Estamos en un país con una deuda determinada y con un déficit público determinado. O vámonos a Argentina, por ejemplo, que es un país con el que me unen muchas cosas. ¿Cómo arreglas la situación en Argentina cuando es una economía que está medio colapsada y que es complicadísimo intentar sacar adelante de esta especie de shock? Argentina es un país en el que no ha funcionado la homeostasis, por entendernos en este tal, durante muchos años y tiene desequilibrios en todos los aspectos de su economía. ¿Cómo empiezas minimizando los daños? ¿Cómo haces para minimizar los daños? Lo que no puedes hacer es decir, vamos a solucionarlo sin daños, ¿eh? Sin daños. No, va a haber daños. Y los responsables que van a pagar no son culpables de nada. Pero quienes tienen que hacer la limpieza tampoco son culpables. Los culpables son los que han estado durante todos estos años votados por la sociedad para estar ahí. Entonces, probablemente es un tema de cultura. Por eso es por los niños por los que hay que empezar. Para que la cultura del ahorro no sea, desde luego, qué rata eres que guardas todo para después. ¿Y por qué para después? Pues viva hoy, a la fiesta. No, el ahorro significa otra cosa. El ahorro significa, quiero irme de Interrail y voy a ahorrar para cumplir mi sueño. Para tener un objetivo, para tener una ilusión, que no tenga que venir la televisión y Gran Hermano a darme ilusiones, que no tenga yo que pedir a mis profesores que hagan el Pino Puente para distraerme, sino que yo sea capaz de generar mis propias ilusiones y mis propias metas.
Cuando eso no forma parte de la cultura de un país, entonces, y además tampoco los gobernantes funcionan así porque viven a 4 años vista, entonces, ¿qué puedes esperar? Y ahí, ¿quiénes son las cigarras culpables? ¿Quién ha sido el criador de cigarras? Otra cigarra, obviamente, pero es muy difícil ver por dónde vas a empezar, muy difícil. Pero yo, personalmente, ahora que no nos oye nadie, creo que el tema monetario es fundamental. La estabilidad monetaria. Y no te puedo decir más porque no sé nada de política monetaria. Muchas gracias, María. La verdad es que me ha encantado la presentación. Y, bueno, esto que acabas de decir de que no sabes nada de política monetaria, yo recuerdo haber estado en una conferencia tuya hace unos años que trataba sobre inversión en oro y plata, yo creo que fue en 2011. Y bueno, la verdad es que quería saber tu opinión ahora que estamos viendo que quizá la inversión en materias primas como oro y plata pues parece que han pinchado los precios, pero ¿cómo valoras el ahorro que se está destinando, que se está efectuando a través de vehículos como las criptomonedas? Estaba echando en falta la pregunta de las criptomonedas. Vamos a ver, te tengo que decir que es verdad que no sé nada de política monetaria. Créeme, yo no miento. Es verdad que estuve en esa charla, que me hace mucha ilusión que me la menciones, porque la organizó, entre otros, Marion Müller, y me llevó para hablar del origen del oro, de la importancia del oro a lo largo de la historia y, entre otras cosas, del sistema patrón-oro y de patrones monetarios en la historia, ¿no? Con mirada hacia atrás. Mirada hacia adelante y hablar de criptomonedas, sinceramente no lo sé. El otro día, en la presentación del libro de Daniel Lacalle, que también alguien le hizo una pregunta, fui yo en concreto. Libro baratísimo y buenísimo, que todo el mundo tiene que leer, pero a donde voy es que le preguntamos a Dani y a Miguel Sebastián, que estaba, y a Carlos Rodríguez Brown, sobre las criptomonedas y el futuro. Claro, la primera pregunta es, ¿las criptomonedas son dinero? ¿O son un vehículo de inversión? ¿Qué son exactamente? Y no lo podemos saber, porque el respaldo de las criptomonedas es la confianza. Ojo, es distinto de lo que pasa con el euro. El respaldo del euro es el yo te lo mando. Se llama curso forzoso, por alguna razón, ¿no? Las criptomonedas son un curso espontáneo y funcionan dependiendo de la confianza que se les da y de la tecnología que lo avala y todo eso, pero ya está. Obviamente, a lo largo de la historia, es verdad que el sistema que más ha funcionado, que mejor ha funcionado, es el patrón oro clásico, sobre todo en un país con una disciplina presupuestaria y con una política determinada como Gran Bretaña, en el siglo XIX, claro. Pero luego llega la Primera Guerra Mundial, entonces se abandona el patrón oro y cuando se intenta volver al patrón oro, pues se toma la decisión de volver a una paridad que no correspondía. Y ahí tienes a los ejecutores de la política monetaria saltándose todas las reglas, el informe que le dieron a Churchill, o sea, todo mal. No quienes elaboran la política monetaria, sino quienes las ejecutan. A partir del siglo XX, cuando aparece el sistema fiduciario, ya eso es todo, pues dependemos de los bancos centrales, antes nacionales, ahora supranacionales en Europa, y ya está. Y recemos para que iluminen la mente del señor Draghi. Recemos para que le iluminen. Punto, ya está. Las criptomonedas, let's wait and see. Y no te puedo decir nada más, porque creo que el futuro está por escribir. Maite se ha ido también, la moderadora se ha ido. Ah, estás ahí. Digo, ¿qué hago? Yo cierro. Maite. No sé si ya. ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Hay más. Vale. Os va a contestar sobre todo, o sea, preguntar. Sí, buenas tardes, gracias por la presentación. Me llama la atención que solo hablas del entorno, de los políticos, de la política monetaria, pero no hablas nada de la mitocondria, de cada uno de nosotros que tomamos nuestras decisiones, que hay mitocondrias más inteligentes, menos inteligentes, que saben usar la energía mejor, peor, y que de la suma de todo eso creo que es más importante que no el entorno. Gracias.
Tienes toda la razón. Las mitocondrias, yo me refiero, el símil de la mitocondria, podríamos pensar que todos nosotros somos una mitocondria que puede liberar riqueza o que puede generar riqueza. No me lo había planteado desde ese punto de vista y tienes toda la razón. Yo lo había pensado más en cuanto a las empresas en las que se invierte el dinero para generar riqueza. Tú inviertes tu riqueza para generar más riqueza, o sea, pones tu dinero para generar más, y la idea de la inversión value, de invierte en empresas que tengan riqueza potencial, no en empresas que estén aquí, sino en empresas que tengan riqueza potencial, me parecía similar a lo que hace la mitocondria. Pero es verdad que todos tenemos una responsabilidad individual, probablemente, y cada uno de nosotros tal vez deberíamos desarrollar esta necesidad o esta capacidad de generar riqueza. Eso sí, fíjate, más por mi labor docente que por cualquier otra cosa, y tengo aquí una compañera que me puede dar la razón, Cristina, cuando tú te encuentras con alumnos desmotivados, que pueden ser mitocondrias perezosas, o como la medusa carabela que tenía tal y que es la ley del mínimo esfuerzo, lo hacen porque pueden y porque no se les ha enseñado a tener una motivación interna. No tienen sentido de la responsabilidad. No saben lo que cuesta su enseñanza. No son conscientes. Y hay mucha gente en nuestra sociedad, no solo los alumnos, que son maravillosos y realmente son mitocondrias muy potentes porque son nuestro futuro. No todas las personas somos tan responsables de nuestra propia capacidad. Y en especial, lamento decirlo, estamos en un país donde no todo el mundo tiene esa consciencia de desarrolla los talentos que tienes. O si tienes, ten planes de futuro. Ten planes de futuro y genera que tu potencial emerja y se exprese. Muchas gracias por tu comentario, porque tienes toda la razón. Es una buena reflexión. En España el ahorro se ha centrado, sí ha habido ahorro, centrado en el inmobiliario. ¿Tú por qué crees que ha sucedido en España ahorro en el inmobiliario y no ahorro financiero? No había los canales de ahorro financiero, no había buenos gestores invirtiendo, el negocio muy bancarizado no enseñaba adecuadamente cómo invertir. No sé, ¿qué opinión tienes? Yo no sé cómo estaba el mercado financiero, yo no sé si había buenos gestores, malos gestores o ambiente financiero o no. Yo te hablo de lo que yo respiraba en la gente, lo que he respirado toda mi vida, y yo creo que es típico de las familias ahorradoras, que antes eran familias de clase media que apenas podían ahorrar y que han subido un escalón en Maslow y ahora pueden ahorrar más y de repente descubren que se puede invertir. Y entonces la abuela te dice, niño, lo más seguro es comprarte un piso y lo arriendas y tienes tu renta. La tierra de Tara, lo que el viento se llevó, ¿no? A Dios pongo por testigo y todo lo demás. Y además, nunca cae. Esto siempre vale. Y no es que valga, es que sube su valor. ¿No habéis oído vosotros? Es imposible que pierdan valor los pisos. Eso lo he oído yo. Lo he oído millones de veces en mi familia, en fin, y en muchas familias, y entre economistas, gente que sabe. Y es la cultura. Y voy a ser un poco pesada, pero vuelvo para atrás. La cultura que tenemos en España, que ha sido un país que durante muchísimos años estaba prohibido que entraran capitales extranjeros y la inversión de capital estaba prácticamente nacionalizada porque los 7 bancos importantes estaban bajo la supervisión del dictador, y eso es así, no entraban capitales extranjeros. Empezaron a entrar un poquito en el año 59, tú te lees el plan del 59 y dices, esto es apertura, vaya birria de apertura. Bueno, pues con todo y con eso nos pusimos en un crecimiento enorme, También es verdad que Europa estaba en racha de crecimiento, pero el crecimiento español fue espectacular y es cuando se generó esa clase media, que es la que después, o la siguiente generación, es la que empieza a ahorrar. Esa clase media que educa a los inversores de los años 80 o de los años 70 o de los años 90, es la que les dice, vete a lo seguro. Vete a lo seguro porque no tenemos cultura financiera y porque nos da terror perderlo todo, porque la bolsa nos parece que es un casino y queda tan bien en la cena de Nochebuena decir, es que estos financieros, esto es un casino.
y te quedas muy a gusto, pero te estás cargando la posibilidad de que haya gente que porque quiere jugar en el casino termine financiando pues una vacuna contra el SIDA, mejoras tecnológicas, internet y cosas que redundan en el beneficio de todos. Ya. Tenemos un entusiasta aquí. Refiriéndome a lo último que has dicho, me gustaría hacer un apunte, un detalle sobre el tema del franquismo, y es que al fin y al cabo el producto marginal del capital, cuando no hay nada, tiende a infinito. Entonces, hila muy bien con la pregunta que había hecho antes, ya que en esa época no había nada, pues se puede decir, una peseta suponía mucho más que un euro hoy en día. Por eso me refería a que esa producción de entonces, comparada con la de ahora, me da miedo el aventurarme a la situación opuesta, en la que ahora mismo un euro consigue generar muy poco, en la que el producto marginal del capital actual es cero. Es el apunte que en términos ya súper técnicos. Y mi pregunta de verdad final es, en estos términos de homeostasis, en un trabajo que estoy realizando sobre la simetría de la información en los mercados financieros, ¿cómo crees que es un punto clave o no que une todo este entorno? ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual y cómo crees que afecta? Respecto a tu primer apunte, es verdad que en aquella época no había nada, entre otras cosas porque todo estaba copado. Es decir, la inversión era nacionalizada. Entonces, ¿dónde iban a invertir? Nada. Pues las remesas de los emigrantes y el turismo fue lo que hizo que pudiéramos salir adelante. Pero es que estaba todo copado. Tampoco había oportunidad para que de la nada se generaran muchas cosas. Yo te quiero recordar que Las Vegas está encima de un desierto. O sea, posibilidades hay insospechadas siempre, insospechadas. Y eso, la historia reciente te da un montón de casos de gente de la que no se esperaba nada y que se han puesto aquí de repente y nadie sospechó nunca que podía existir una criptomoneda y menos todavía el blockchain, etc. Dicho lo cual, el tema de la información es vital, es vital. Fíjate, lo que yo decía respecto a la cantidad de información que tenemos respecto a la célula y la poquísima información que tenemos respecto a cómo gestionamos nuestra relación. Ya no estoy hablando solo de psicología, estoy hablando de psicología financiera o de psicología económica, si queréis. No tenemos ni idea exactamente de cómo es que, por qué sucede que de repente pues un inversor se va a este país y consigue ponerse aquí arriba o no. No sabemos cómo funciona. No tenemos información. Para la inversión, y aquí todos los que estéis aquí sabéis 18 veces más que yo, la información respecto a tu competencia, al entorno del país donde vayas a invertir, a qué es lo que hace esa empresa en concreto o no, es fundamental. Y de hecho, según yo he leído y por lo que he estudiado del desarrollo de las finanzas en diferentes países, muchas veces ha sucedido que determinadas empresas, además esto es típico de series, determinadas empresas reciben el telefonazo, tienen una información asimétrica respecto al mercado y pegan el pelotazo. Así es como suceden las cosas, ¿no? Entonces la información y la asimetría de la información en el mercado me parece una de las razones que pueden explicar que haya privilegios en los mercados. Me parece un tema súper importante y me interesa mucho tu trabajo, de hecho. Bueno, os digo, es la última pregunta porque tenemos que cerrar. Me están diciendo por aquí detrás. O sea que... ¿Qué piensas tú de por qué está tan mal visto a nivel político global el ahorro? O sea, los alemanes y los chinos son malísimos porque son ahorradores y muy criticados, sobre todo en el tema euro por la austeridad, cuando los alemanes están pensando en el futuro de sus pensiones, entonces que tienen que ahorrar y no quieren sacar del hoyo a los demás. Pero pasaría a nivel, ahora estamos en campaña de pensiones, pues la única forma de tener una pensión a futuro es ahorrar más, que significa gastar menos hoy. Entonces los políticos también tienen un problema, porque si hacen campaña de ahorro, pues es que hoy se consume menos y como la riqueza está medida en el consumo de hoy, pues tienes razón, pero fíjate, yo creo que no todos son los políticos. Yo tengo esa tendencia, entre otras cosas porque como soy humana, pues le tiro siempre la pelota al otro y el otro más fácil es siempre el político y los padres también son un otro muy propicio, ¿no? Son muy culpables de casi todo lo que me sucede.
Y en este caso yo creo que los políticos están haciendo lo que tienen que hacer los políticos, que es intentar ganar sus elecciones y que la economía vaya lo suficientemente bien y tal. También es verdad que hay otros políticos que son más responsables, entonces tampoco se puede generalizar. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? Y yo creo que el problema del que hablas y que está aquí es que es como si Henry de Vizoro le preguntas, cuando le pregunto, él dice no quiero estar en Walden y le digo ¿dónde quieres estar? Y te dice no sé. Entonces, si no tienes metas, si no tienes un modelo, si no sabes a dónde quieres llegar, no sabes cuánto tienes que ahorrar, porque claro, si no quieres estar en Walden, pero quieres estar en un pueblecito miserable y pequeñito, pues tampoco tiene que hacer mucho más. Pero si quiere desarrollar la vacuna contra el SIDA, tiene que hacer mogollón de cosas, ¿no? Y tiene que tener una estrategia de inversión muchísimo más compleja. Entonces, no sabemos quiénes somos, ni quiénes queremos ser. Sabemos que queremos trabajar más o menos, que nuestros hijos vayan bien, tenemos nuestras metas más inmediatas, pero no sabemos como país o como sociedad a dónde queremos llegar. Pero habría una pregunta. Sí, tenemos varias preguntas en YouTube, te voy a hacer una porque vamos fuera de tiempo. Uno nos pregunta, un usuario, nos pregunta por qué asocias que el 40% del ahorro esté en depósitos en nuestro país desde un punto de vista de naturaleza y de sesgos de personalidad. En nuestro país no sabía ese dato, pero a mí lo que me dice corrobora exactamente lo que estamos hablando. No tenemos una cultura financiera ni una cultura de inversión. Nos parece que la inversión es para estos que saben, estos señores que sí que saben, y sobre todo los grandes magnates, especialmente los más opresores, ¿no? Los más opresores malvados y que quieren tiranizar a los demás suelen ser los grandes inversores. Normalmente suelen ser, les ponemos además nacionalidad y tal, y una perversión interna que va en el ADN. Y ese es un error, porque inversores somos cualquiera. Cualquiera que tiene ahorro puede venir e invertir en 1 millón de sociedades de inversión que hay y que en general cada vez hay más competencia y cada vez hay más calidad. Entonces me parece que lo más fácil es decir, yo no arriesgo, yo depósitos y yo Walden. Yo quiero Walden. Yo quiero trabajar para tener mi chimenea y punto, ¿eh? Ya no me vayas tú a dar nada ni más dolores de cabeza. Faltan objetivos. Bueno, pues María, muchísimas gracias por la presentación. A mí personalmente me ha encantado y enhorabuena. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Espero haber estado a la altura.